Vamos a dar paso desde la universidad y desde el museo se estableció que sería oportuno, o pensamos que era prácticamente obligatorio, que tuviera cabida algo que normalmente no se ve en estas mesas, que son la presencia de los restauradores. Por mí mismo y por mi experiencia, soy un gran defensor del trabajo de los compañeros de restauración como verdaderas aportaciones a la historia del arte y tanto Miguel Ángel como yo teníamos claro que en la exposición tenía que estar esa parte de la historia del arte, esa otra pata de la mesa en la que se sostiene la historia del arte, y pensamos que era tremendamente importante que estuvieran aquí representados aquellos que además han sabido sacar de las piezas, del momento de la intervención, como decía César Ebrandi, uno de los teóricos, que la restauración es el momento metodológico ideal, es nuestras 3 siguientes invitadas, el grupo de las Roldanas. Eh, Son, hoy por hoy, y orgullosamente, quienes mejor conocen a las Roldanas desde dentro y desde fuera. Para nosotros es un verdadero placer tenerlas aquí y queríamos empezar con Hélène Fontoira, que pertenece a la Sociedad eh, Hispánica de Nueva York y es licenciada por la Escuela de Restauración de Galicia, en Pontevedra, ¿no? Y realizó el máster en Vigo y lleva más de 2 décadas trabajando en esta prestigiosa institución neoyorquina, y por sus manos han pasado muchas de las piezas, no solamente las de su propia institución, sino otras que han sido adquiridas por los museos más importantes de Estados Unidos. También es muy, muy significativo que ella es una de las primeras que ha sabido llevar desde la restauración y la ciencia aplicada a la restauración todo ese conocimiento a la historia del arte con un texto que se volvió para nosotros fundamental y que es un punto de partida ineludible y verdaderamente atractivo. Además, es un placer el esfuerzo que ha hecho. Ella quisimos que estuviera aquí, ella puso todo de su parte, la institución dio el permiso, pero es ella a la que le debemos dar las gracias por venir y por estar con nosotros y compartir. Muchísimas gracias y te paso la palabra. Buenas tardes a todos. Primero, me gustaría dar las gracias a los coordinadores de este curso por haberme dado la oportunidad de compartir mi experiencia profesional como restauradora en los Estados Unidos. Aunque viva tan lejos, el arte español y sobre todo las obras de mi querida Luisa Roldán son muy cercanas a mí. Todos los días en la Hispanic Society estoy rodeada de España y del arte español. Mi nombre es Hélène Fontoira y soy la jefa del Departamento de Restauración de la Hispanic Society of America en la ciudad de Nueva York. Llevo 22 años trabajando en el museo y he pasado más de 15 años trabajando en las piezas de terracota policromada de Luisa Roldán, tanto en el museo como en otras instituciones. En total he restaurado 10 de sus esculturas, lo que me ha ayudado a reconocer su factura, estilo y materialidad. Como nos pasa a todos los restauradores, cada pieza que conservamos acaba siendo una parte intrínseca de nosotros, por lo que me siento muy unida a esta artista. Me gustaría hacer una pequeña introducción de la Hispanic Society. Este museo y biblioteca fue fundado por Archer Milton Huntington en 1904 en la ciudad de Nueva York, como una biblioteca pública, museo e institución educativa de carácter gratuito. La misión de la Hispanic Society es recopilar, preservar, estudiar, exhibir y promover el conocimiento de obras directamente relacionadas con las artes, la literatura y la historia de los países donde el español y el portugués son o han sido lenguas habladas predominantemente. Si hablamos de escultura, la colección cuenta con casi 1000 obras de arte y contiene piezas que abarcan desde el primer milenio antes de Cristo hasta principios del siglo XX. Hasta hace unos años, la Hispanic tenía la colección de roldanas más grande del mundo, hasta que el Museo Nacional de Escultura de Valladolid nos superó. Pero aún así, seguimos teniendo la colección más grande en los Estados Unidos.
Dentro de esta gran colección, la institución posee 5 obras en terracota policromada de Luisa Roldán, 3 conjuntos escultóricos de pequeña escala: el Matrimonio místico de Santa Catalina, el Éxtasis de María Magdalena y el Descanso en la huida a Egipto. Además, un par de cabezas decapitadas de tamaño casi natural: la cabeza de San Juan y la cabeza de San Pablo. Pablo. Ahí está. Esta elegante pieza, la Educación de la Virgen, fue donada en 1999 al Museo Blanton de la Universidad de Texas en Austin. Aquí les muestro el antes y el después del proceso de restauración. Si quieren, podemos comentar después en la mesa redonda, me pueden hacer preguntas si tienen alguna de esta pieza. Este entierro de Cristo ha sido otra de las piezas que he tenido la fortuna de conservar y estudiar. Pertenece al Museo Metropolitano de la Ciudad de Nueva York. El estudio y restauración de esta pieza han sido publicados en un catálogo realizado por Colly Cortés en el año 2016. Aquí en la diapositiva se lo dejo por si alguien lo quiere consultar. Aquí le muestro el antes y el después de la conservación de esta Virgen con el Niño de colección privada. Y aquí viene otra Virgen, con el Niño casi idéntica a la anterior, también de colección privada. Esta Virgen Inmaculada, que ya la hemos visto en la ponencia anterior varias veces, pertenece a la Galería de Arte Colnaghi. En estos momentos está a la venta por si a alguien le interesa. Bueno, esta pieza representa el Éxtasis de María Magdalena y ha sido la primera pieza que restauré en el museo. Aquí les muestro la parte trasera y la base. Es interesante poder ver la base de las piezas, ya que nos ayuda a entender mejor la factura de la pieza. En algunos casos hasta podemos encontrar huellas dactilares, huellas de Luisa Roda. Gracias a la colaboración del programa NIX, grupo creado en el Museo Metropolitano con la finalidad de ayudar a museos pequeños de la ciudad de Nueva York que no tienen la capacidad de realizar este tipo de análisis. Gracias a esta iniciativa hemos podido analizar todas las piezas, tanto la policromía como el barro cocido. Como no tengo mucho tiempo, voy a hablar de estos análisis de forma breve. En esta diapositiva muestro los resultados de los análisis de barro cocido de esta pieza. Estos y el resto de los análisis que voy a mostrar están en esta ponencia, han sido publicados en las actas del simposio realizado en el año 2018. Aquí les muestro algunos de los análisis de pigmentos realizados. Estos nos han ayudado a conocer la paleta de colores y aglutinantes utilizados y poder así compararlos con el resto de los conjuntos. Aquí vemos una pequeña cata de limpieza realizada en uno de los brazos del ángel situado a la derecha del conjunto. Esta es la parte divertida, la limpieza de las piezas. Y aquí les enseño el antes y el después del resultado, con el resultado final. La siguiente diapositiva es el Matrimonio místico de Santa Catalina. Aquí tenemos esta pieza espectacular, que además está firmada por la autora. Aquí tenemos la parte trasera y la base de la escultura. Siempre colaborando con el Metropolitan, afortunadamente pudimos realizar rayos X en esta pieza y poder así entender un poco mejor la estructura e incluso antiguas restauraciones. Por ejemplo, en estos rayos X no sé si ven que hay 2 filamentos de metal. Es porque la pieza en un momento dado se rompió y para reforzarla le pusieron esas piezas de metal. Pero bueno, cuando miras la pieza está totalmente rota. Entonces, bueno, todas estas cosas nos ayudan a conocer mejor y a entender la vida y lo que han sufrido las piezas a lo largo de los años. Y ahora les muestro las imágenes divertidas del antes y después. Siempre digo que la mitad de mis dioptrías en los ojos se la debo a estas piezas, ya que he pasado muchas horas de limpieza y reintegración cromática.
Hay que tener en cuenta que o sea, estos conjuntos son muy pequeñitos y muchas de estas limpiezas pues las he hecho con la lupa binocular. Y muchas de las, porque la policromía es tan fina y es tan fina y delicada que no se pueden utilizar disolventes. Y muchos de estos repintes los he tenido que eliminar a punta de bisturí. Entonces, al final son muchas horas trabajando con una lupa binocular, muchas horas trabajando con un bisturí y los ojos acaban agotados. Pero bueno, es una maravilla ver el resultado, ¿no? La recomposición del anillo es una historia muy bonita, porque en un principio no pensábamos encontrar nada debajo del repinte. Pero una vez eliminado, encontramos dorado para el anillo y rojo en la parte superior, por lo que el anillo resultó ser un rubí engalzado en oro. Una vez realizada la reintegración cromática, pudimos comprender que el anillo era el centro de la composición y la importancia de este. Esta diapositiva me encanta porque lo mismo, una vez que se eliminó todo el repinte, de repente aparecieron perlas y de repente apareció una corona de oro y colores azules y colores rojos. Bueno, hay que decir que mucho es reintegración, pero la base estaba ahí. Aparecieron todos esos colores una vez eliminado el repinte. Bueno, lo bonito, ¿no? El antes y el después, cómo cambia, cómo de repente la pieza adquiere movimiento, la pieza adquiere profundidad, la pieza de repente adquiere valor, porque antes de la restauración parecía que eran unos colores planos, no se apreciaba la mano de la escultora, ¿no? Y del policromador también, por supuesto. Y aquí tenemos el resultado final del antes y el después. Como se ve antes, era como todo una especie de marrones y de repente, ¿no? Después de la restauración, pues la pieza ha adquirido todo el color y todos los volúmenes que tenía originalmente. Siguiente. Esta es la tercera pieza de Luisa que restauré en el museo, El descanso en la huida a Egipto. Les muestro otra vez la parte trasera y la base, importante para entender las piezas. De nuevo les muestro análisis del barro cocido que coincide con la pieza anterior, misma composición y misma temperatura de cocido. De nuevo un ejemplo del análisis de pigmentos, la misma paleta de colores para las tres piezas. Y esto, bueno, un ejemplo de antes y después de la eliminación del repinte. El repinte, bueno, era un azul de Prusia, oscuro, y una vez que se eliminó, pues de repente salió debajo los colores, el ultramarino precioso y estos rojos tan bonitos, estas lacas, ¿no? Entonces, otra vez, de repente la pieza adquiere movimiento, adquiere vida y se puede apreciar el relieve. Bueno, esta para mí es, para mí esta parte está justo en la base de la pieza y cuando tuve que eliminar este repinte, la pintura original era muy pulverulenta y no podía utilizar ningún tipo de disolvente, nada. Tuve que hacer todo en seco a punta de bisturí. No sé cuántas horas me pasé aquí, pero bueno, el resultado es maravilloso. Para mí es maravilloso lo que conseguí rescatar y además hay que hacerlo de una manera muy minuciosa para no eliminar nada del original, ¿no? Y hay una pieza que me ayudó mucho a restaurar esta, que es esta misma, El descanso en la huida de Egipto, hay otra pieza privada en Madrid, y sí, de Well. Y de hecho los contacté y les pedí una fotografía y a mí me ayudó mucho el tener la otra imagen para poder restaurar esta, porque es casi similar. Y exactamente esto que son unas mochilas, las mochilas, pues me pude dar cuenta a medida que iba sacando el repinte, me di cuenta que era exactamente igual que la de Well. Entonces eso a mí me dio una seguridad, porque los restauradores también sufrimos mucho.
y siempre tenemos miedo de no hacer las cosas como las tenemos que hacer, y siempre intentamos mínima intervención, todo lo que hacemos tiene que ser reversible, y entonces mucha gente dice: "Ay, qué bonito ser restaurador". No, es muchísima responsabilidad. Cada vez que estamos trabajando delante de una pieza, tenemos miedo, tenemos una responsabilidad. Somos como los médicos del arte y es muchísima responsabilidad. Entonces, tenemos que asegurarnos que todo lo que hacemos, que cada paso que sigamos, lo estamos haciendo de la manera correcta. Y por eso, por ejemplo, estoy muy contenta de estar hoy aquí porque puedo comentar con mis compañeras, pues a mí me ha pasado esto y cuando a ti te pasa esto, ¿tú qué haces? Bueno, pues yo te voy a dar te voy a dar este truco y cuando tal. Entonces, al final es fundamental y le doy las gracias a Pablo por juntarnos hoy todos aquí porque hemos comido, hemos tenido, nos la hemos pasado muy bien y hemos hablado de la Roldana. Bueno, y aquí tenemos el resultado final de del antes y el después. Voy a coger un poquito de agua. Bueno, y aquí tenemos las 2 cabezas. Estas 2 cabezas son casi de tamaño natural, diferentes en factura con respecto a los conjuntos. Podemos hablar de esto más tarde en la mesa redonda si quieren. Son muy impresionantes y tienen mucha fuerza. Les muestro otra vez la parte trasera, que es tan importante como la parte delantera, porque para nosotros los restauradores siempre miramos arriba, abajo, a un lado, qué tiene a los lados. A veces es más importante nos va a dar muchísima más información la parte de atrás que la de delante, o un lateral. Entonces, pues como restauradora me gusta siempre enseñar estas cosas. Estas 2 piezas fueron analizadas con espectroscopía de fluorescencia de rayos X mediante equipos portátiles. También se extrajeron pequeños fragmentos de terracota del reverso de las esculturas y se analizaron mediante difracción de rayos X para recopilar información sobre la composición de la arcilla y su temperatura de cocción. Basándose en este estudio, se pudieron estimar una temperatura de cocción de 950 a 1000 grados centígrados. En conclusión, las 2 piezas tienen la misma composición de arcilla y fueron cocidas a la misma temperatura. Con lo que se sabe que son originales y que es un par y que las 2 son exactamente iguales, ¿no? Aquí tenemos, bueno, el antes y el después. Tenía más diapositivas, pero como me dijeron que tenía que ser breve, no las he traído para la siguiente. Y aquí otra vez el antes y el después de la limpieza y ya está. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, Helen. Y pasamos a la casa y a la responsable de todas las intervenciones que ven ustedes con cartelas de la casa, de este Museo Nacional de Escultura. Y su responsable es Carolina Gaviria. ¿eh? Ay, perdón, Garbía, perdón, el padre. Eh, Carolina es historiadora del arte, es otro de esos, como yo he aludido en algunas ocasiones, quien me haya oído verá que no es nuevo, de esos mutantes en que somos historiadores del arte, pero también restauradores. Ella es licenciada en restauración, perdón, licenciada en Bellas Artes, en Historia del Arte, a su vez hizo restauración en la Escuela de Madrid e hizo el máster también sobre patrimonio. Y es muy importante que tengamos en cuenta que son más ya de 15 años de trabajar en esta institución y a su trabajo nos debemos y el vídeo y la documentación de ese pequeño laboratorio donde la mirada cómplice entre la historia del arte se hace efectiva y es ella la autora del texto en el catálogo, que también era otra asignatura pendiente que hemos resuelto de esta institución, que es el lugar del restaurador, también como aportación científica a la historia del arte. Por favor, Carolina. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Muchas gracias a todos por haber tenido en cuenta la restauración en estas jornadas. Yo voy a hablaros, como os ha dicho Pablo,
de las obras que hemos restaurado aquí en el taller del museo, de cara a su nueva adquisición y de cara a esta exposición en la que llevamos trabajando ya muchos años, en la intervención de las piezas y en la investigación, en investigaciones científicas. Os presento un poco las piezas, aunque quien no las conozca, pues ya las verá mañana con más calma, ya se las explicarán. Esta es la cabalgata de Reyes, son un conjunto de piezas de pequeño tamaño, es un Belén, aunque solo se conserve parte de la cabalgata, solo se conserve 19 de las figuras, bueno, más la reciente adquisición, pero esto no lo hemos intervenido aquí. Luego tenemos este relieve de pequeño tamaño de la Virgen de Atocha, de la que ya hemos estado hablando aquí, de la que acaba de hablar Miguel Ángel, que también le hemos restaurado de cara a la exposición. Esta maravillosa pieza de la Virgen de la Leche, que es una terracota, una de las alhajas de Luisa Roldán de pequeño tamaño. Esta otra, también la Virgen con el Niño y con San Juan, muy similar. Y la Virgen de la Valvanera, que no pertenece al museo, es una colección particular, pero también le hemos intervenido aquí de cara a la exposición y nos ha venido muy bien también de cara a la investigación y hacer una comparativa. Entonces, empiezo aquí contándoos un poco los análisis previos que hemos hecho de cara a la restauración. Aquí también tengo que agradecer, como ha dicho Pablo antes, el empeño de Miguel Ángel en este proyecto y el apoyo que hemos recibido también en este proyecto por parte del Ministerio y de la dirección del museo, que nos ha apoyado siempre para poder llevar una investigación, dotándonos de medios y con su implicación para poder llevar una investigación tan potente, porque hemos usado muchísimos medios técnicos que hemos tenido que usar laboratorios externos, porque aquí no contamos con todos estos medios. Y sí que hemos hecho, pues aparte de las fluorescencias ultravioletas que podemos hacer aquí o los estudios organolépticos, hemos hecho análisis mineralógicos que coinciden los resultados, lo podemos hablar luego, coinciden bastante con los que has contado tú, Helen. Hemos hecho videoradiografías, tomografías, TACs, que eso es súper interesante, eso es otra dimensión. Y bueno, pues todos los análisis estratigráficos y microscópicos de aglutinantes, de pigmentos, de barnices. Y bueno, he puesto esto también como curiosidad porque también hemos contado con la colaboración de la científica de la Guardia Civil que vino a hacer un estudio de las huellas dactilares de Luisa Roldán para hacer una comparativa entre distintas obras de ella y ver si las obras eran coincidentes. Bueno, os lo pongo como curiosidad porque el estudio fue inconcluyente, no sacamos nada en claro. No teníamos suficiente huella, pero bueno, que lo sepáis que lo hicimos. Y bueno, pues yo, en lugar del antes y el después, lo he planteado desde el punto de vista de las alteraciones que hemos ido encontrando en las obras. Entonces, empiezo hablándoos un poco de las alteraciones estructurales y volumétricas, y aquí voy a hablar sobre todo de la cabalgata, porque al ser piezas de madera de cedro, que es una madera no muy fuerte, y ser piezas de pequeño tamaño, ligeras, muy manipulables, un Belén se monta, se desmonta, es susceptible de manipulación y por tanto de muchas alteraciones, pues lo que venían era machacadas volumétricamente las estructuras, con muchas roturas y además venían con múltiples intervenciones a lo largo de la historia, con el paso del tiempo. Voy a mirarlo ahora. Entonces, venían con distintas adhesiones, con intervenciones de anticuario, con intervenciones antiguas, las adhesiones fuera de lugar. Este paje sí que venía con el brazo, pero el brazo venía pegado fuera de lugar, lo tuvimos que despegar todo y pegarlo en su correcta posición, y reintegrar los volúmenes faltantes. Y el pie también, ese no existía, lo tuvimos que hacer porque no tenía estabilidad ninguna la figura. Y aquí os pongo pues el antes y el después. Esta otra igual por estabilidad, no sé en qué tipo de montaje estaban colocados antes, pero la figura, aunque aquí en la foto engaña, no estaba para nada en vertical, vamos, se caía, le tuvimos que meter cuñas, reintegrar luego toda esa zona. Y luego, pues aquí os pongo una serie de roturas por poner algunos ejemplos, porque son 19 piezas, esto se empezó a restaurar en 2018 y se ha terminado de restaurar para la exposición, que casi no me da tiempo ni a barnizarlo, así que llevamos muchos años interviniendo piececitas entre unas cosas y otras. Tenían roturas en pies, los caballos, pues muchísimas roturas. Faltaban dedos que hemos reintegrado, porque había muchas reintegraciones que hemos respetado, porque sí que considerábamos que conservaban calidad suficiente, que podían mantenerse. Otras reintegraciones volumétricas las eliminamos porque no tenían calidad. Hicimos otras nuevas porque al ser piezas tan completas, para ver tan de cerca, sí que considerábamos que había que reintegrar dedos, sobre todo si sabíamos en qué posición podían estar. Bueno, aquí os pongo este caballo destrozado y todo esto que veis aquí es estopa y clavos que le quitamos de la cola porque la habían rehecho como si fuera la cola de mi pequeño pony y decidimos ir quitándolo y sacar la madera original y luego poner el caballo en su correcta posición, que no tengo el después, ya lo veis en la exposición, pero aquí sí que tengo una imagen con fluorescencia ultravioleta que se ven, pues todas, esto que veis en otro color es porque son zonas reintegradas, volúmenes que faltaban y se rehicieron en algún momento. Como veis, las patas están muy rehechas.
Bueno, otro ejemplo es la cola de este camello, que no he encontrado una buena foto, pero yo subí al taller y me la he encontrado. La cola de este camello eran, no se ve desde el fondo, pero eran 4 cuerdas enrolladas entre sí y con estuco, vamos, una chapuza, una intervención bastarda con materiales varios. Nada, la rehicimos y la reintegramos basándonos en la cola del otro dromedario que sí que tenemos. Y bueno, pues nos basamos en documentación antigua, para manos faltantes, para saber cómo eran, para intentar hacerlas igual. Y otra pieza con daños estructurales, pero pueden ser daños estructurales probablemente del propio taller, es este pequeño relieve de la Virgen de Atocha que, bueno, esto es una videoradiografía, entonces los colores no se ven al revés que en una radiografía, para que no os confunda. Parece que no tiene policromía, sí que la tiene. Tiene una pátina artificial, tiene una capa de temple que está fingiendo el barro. Entonces nos habíamos planteado, Miguel Ángel observó enseguida que estaba embotando totalmente el sutil relieve que tenía y nos planteamos quitarlo. Pero cuando nos dimos cuenta, primero visualmente y luego en la radiografía, que eso estaba camuflando toda una serie de daños estructurales, vamos, que la pieza no se ve si precisa por dónde van las rajas, pero está hecha a muchos trozos. Y luego tiene muchas reparaciones de escayola. Si eliminábamos toda esa pátina artificial, ese temple, ¿qué hacíamos luego con la pieza? Así que tuvimos que respetarlo y lo único que hicimos fue una limpieza para quitar todas esas zonas resobadas, toda esa grasa de manos. Y bueno, os pongo yo también el interior de las piezas porque me pasa como Helen, que me dan más información por dentro que por fuera. Esta es la Virgen de la Valvanera que, bueno, pues que tenía aquí unas estructuras de cerramiento y unas reparaciones ya de escayola. No os lo he dicho, en la anterior pieza pensamos que la reparación y la rotura sí que es antigua porque los pigmentos, la molienda de los pigmentos, es anterior es de la primera mitad del siglo XIX o anterior, con lo cual podía ser incluso una reparación de taller. Y en esta pues vemos bueno, es muy interesante porque vemos las estructuras internas, las grietas internas y cómo trabajaba Luisa Roldán. En cambio, en esta otra no podíamos separar, en la Virgen de la Leche, no podíamos separar la figura de la peana, estaban de la peana de madera. También es de barro, pero están unidas indisolublemente. Y sí que le hicimos esta tomografía, aquí tenéis la vista de frente, el corte de frente y aquí el corte lateral, donde vemos que la pieza está muy fracturada, son fallos de secado y de cocción de manufactura del momento en que se hizo, pero yo creo que ya en el momento en que la hizo debió tener miedo de que se partiese y por eso, la rellenó pues, de un mortero, de escayola, bueno, no es escayola, tiene grano muy grueso, de un yeso, y luego embutió esta madera dentro para cementar todo en uno y darle un poco de estructura. Es una reparación de taller y eso hace que no podamos ver el interior más que con radiografías o tomografías. Mira, aquí os he puesto la parte trasera, donde se ven estas fracturas que son visibles, que se ven. Y también en algunas lagunas que ya están tapadas, ya no se puede ver, se ve que el material cerámico está quemado, que tiene fallos en la cocción también. Mira, aquí un detalle puesto para que veáis que está ennegrecido, está quemado. Y aparte de en la cabalgata, que sí que hay bastantes reintegraciones volumétricas, en estas terracotas, en estas figuras de barro de pequeño tamaño, apenas hay reparaciones volumétricas. Aquí pongo un ejemplo de algunas que, bueno, pues era solo seguir la línea para completar un poco los volúmenes. Bueno, otra alteración típica de las esculturas son las policromías levantadas. Me he puesto ejemplos de la cabalgata, no he puesto, también tenía muchas policromías levantadas y pulverulentas las esculturas de bulto de terracota, pero no las he puesto porque no son tan visibles en fotografía. Al no tener preparación, porque están pintadas directamente sobre el barro, al no tener esta capa de estuco, de yeso y de cola, no se ve tanto en fotografía, no se aprecia. Y sí que he puesto este levantamiento de policromía de la Virgen de Atocha, que sí tiene policromía, aunque no lo parezca, y que es muy, muy sensible al agua, al ser era un temple de cola y es súper sensible al agua y no lo pudimos fijar como el resto de las obras, que lo hicimos con cola orgánica, lo tuvimos que fijar con crucial alcohol porque no permitía nada de humedad. Luego tiene barnices oxidados, repintes, suciedad, sobre todo la cabalgata venía con muchísima suciedad. La limpieza que aplicamos en todas las obras pues fue limpieza mecánica donde se pudo y en otros sitios limpieza química con disolventes gelidificados, con empacos de algodón. Y luego también estuvimos probando en la Virgen de la Leche y en la Virgen de la Valvanera limpiezas acusas gelidificadas cambiando pH y conductividad, que bueno, si queréis que os lo explico más despacio luego en el debate. Y para la de Atocha usamos gel de bórax y alcohol polivinílico y también probamos con agar-agar. Aquí os he puesto algunos ejemplos de detalles de suciedad, de cómo estaba la cabalgata y de repintes de purpurina que evidentemente estaban virados y eliminamos. Aquí una media limpieza del unicornio, del heraldo de Melchor. Se ven los barnices oxidados y la media limpieza. Y esto es el gel de bórax y alcohol polivinílico, que es como
como el slime, como el Blandiblue de los niños pequeños. Es lo mismo, es que se hace así, con bórax y alcohol polivinílico se hace esa masa, esa especie de Blandiblue, y si alguno tenéis niños y hoy lo tenéis en la mano, veis que ahí se pega toda la mierda del mundo, pues por eso lo usamos, porque no aporta apenas humedad, que ya os he dicho que la Virgen de Atocha es muy sensible a la humedad y sí que va atrapando toda la suciedad y toda la grasa. Probamos con agar-agar, pero aunque no lo parezca, aportaba demasiada humedad, no nos lo permitía. Bueno, y aquí es una imagen de la media limpieza. No es muy lucida esta restauración, pero bueno, vamos quitando toda esa grasaza que tenían los niños, que no quede tan ennegrecido. No sé si se aprecia siquiera, es que no es demasiado lucida. Y aquí he puesto una imagen de las limpiezas con cambios de pH, con sustancias tampón y con conductividad. Bueno, hacemos unos discos de agar para medir el pH medio de la pieza y la conductividad, y luego, pues, con sustancias tampón, con buffer, vamos cambiando los pHs y la conductividad hasta que limpie dentro de... Bueno, he puesto un antes y un después aquí. Bueno, eso nos funcionó, pero la verdad es que era muy lento y también usamos disolventes. ¿Para qué voy a...? Y otra alteración que tienen las obras, que es con la que sufrimos las restauradoras, como muy bien ha dicho Helen, es los repolicromados. Porque el repolicromado eliminar un repolicromado, que ya ha pasado a formar parte de la obra, nunca debe ser una decisión sistemática, sino que tiene que estar justificada y documentada en el momento de eliminar un repolicromado, porque es irreversible. Y nosotras no nos gusta hacer cosas irreversibles. Nos gusta que lo que hagamos luego, si a alguien no le gusta, se pueda dar la vuelta. Esto es irreversible. Una vez que eliminas un repolicromado, ya no está, solo está documentado. Entonces, hay que planteárselo muy mucho, porque tenemos que tener en cuenta el valor histórico que ese repolicromado tiene en la obra. O, vamos, histórico, quiero decir también histórico, tradicional, estético, cultural. Puede ser un buen repolicromado y entonces eliminarlo es eliminar parte de la obra de arte. O puede que ya forme parte de la estética de esa obra o con la que se la conoce. Bueno, y puede que es que debajo no nos quede nada. Entonces, ¿para qué vas a eliminar el repolicromado? Entonces, antes de tomar esa decisión, primero nos basamos en visualmente la calidad que tiene ese repolicromado y luego a ver si pensamos que hay algo debajo. Para eso nos ayudan muchísimo catas que hacemos con bisturí y las estratigrafías. Y os he puesto aquí algunas estratigrafías para ver si puedo explicaroslas un poco brevemente con este tiempo que tengo. Esta es la de la Virgen de la Leche y, bueno, por explicaros, esta sería la capa. La Virgen de la Leche no tenía repolicromado. Os la he puesto como ejemplo de una policromía muy bien conservada, porque la Virgen de la Leche conservaba hasta los detalles de oro a punta de pincel, que son muy sensibles y que eso suelen perderse. Entonces conservamos la capa del material cerámico, del barro, y luego esta capa blanca de aquí no es la preparación. Aquí hay un 2, no sé si lo llegáis a ver porque es otra capa. No es la preparación, es un azul muy clarito de azurita que hace de base. Y sobre ese azul clarito de azurita que hace de base ya va poniendo la veladura, que ahí sí que le añade el azul ultramar, un azul con lapislázuli mucho más intenso, porque va dando las sombras con ese azul más intenso, no es todo homogéneo. Y luego la capa de barniz, que esa sí está finísima y no tiene repolicromado. En cambio, en la Virgen con el Niño y con San Juan, que la veis tan oscurecida, que luego la vais a ver mucho más clarita, este azul clarito sería su policromía, pero ya no tenemos la capa de veladura. En este trozo se ha perdido. En otro, luego, cuando empezamos a eliminar, vimos que sí que quedaba veladura en algunas zonas, menos mal. Pero ya lo que conservamos luego es el barniz. También eso nos ayuda a eliminar el repolicromado porque tenía un barniz de colofón interpuesto entre el repolicromado y su policromía original. Y aquí ya sí que vemos que ya tiene varias capas, pero ya son de repolicromado, ya tiene azul de Prusia, que es un azul que ese pigmento es del siglo XVIII y Luis Roldán difícilmente lo usaría. Y en esta de la Valvanera, pues mucho peor, porque tenemos la terracota, sí que conserva su veladura, porque aquí está la policromía clarita, es el 2, luego tendría una policromía más oscura, y esto ya sería una primera capa de repolicromía. O sea, ya estaba repolicromada, pero luego ya encima le echaron una capa gruesísima de estuco que pierde totalmente el relieve y lo embota, y luego bol, pan de oro y policromía con esgrafiados, que no es la técnica que yo uso habitualmente con las terracotas, esa policromía con esgrafiados. Esto es otro tipo de policromía. Y ahí llega el momento de ¿qué hacemos? ¿Recuperamos su aspecto original? Y adoptamos distintas soluciones. En la Virgen con el Niño y San Juan vimos que, bueno, hicimos bastante catas, vimos que se limpiaba bastante bien, este es el antes y el después, y que conservaba bastantes de sus detalles que con el repolicromado estaban perdidos y súper oscurecidos. He de decir que me inspiró muchísimo el entierro de Cristo del Metropolitan que restauró Helen, porque fue una experiencia previa a la mía con un repolicromado oscuro muy similar, y vi los resultados, que eran maravillosos, y dije... No la puedo dejar como está. Haya lo que haya debajo, hay que seguir adelante, porque te haces unas catas y dices, vale, sí, conservo algo debajo. Donde yo he hecho la cata, a ver allá al lado,
a ver lo que me encuentro. Y bueno, esta imagen indigna es con un empaco de algodón y para ablandar, porque yo sí que usé disolvente para ablandar y luego lo fui quitando a punta de bisturí, porque con el bisturí no saltaba directamente. Y sí que se ve, que eso también se veía en la... Bueno, esto también eliminando el repolicromado con el bisturí, sí que se veía en la estratigrafía y en los análisis que hay mucha más densidad de pigmento respecto a aglutinante en el original que en el repolicromado, con lo cual era una policromía mucho mejor, mucho más pulida, con mucho más brillo. Bueno, como veis en el San Juan, aquí no lo apreciáis, pero tiene ya pues esos peleteados a punta de pincel, es maravilloso cuando ya vas quitando el repolicromado, es un gustazo cuando dices, he acertado, tenía que quitarlo. Pero otras veces dices, ay Dios mío, que no hay nada, que se ve el barro, voy a tener que reintegrar un montón porque no lo puedo dejar con este aspecto, claro, pero bueno, es lo que conserva la obra. Y aquí igual es para que apreciéis cuando han ido quitando cómo es mucho mejor la policromía de la carnación original con esa densidad de pigmentos que la otra. Y nada, pues unas imágenes del antes y del después para el lucimiento del restaurador. En cambio, la Virgen de la Valvanera, y no sé si me estoy enrollando demasiado, teníamos 2 capas de repolicromado, una sobre otra, y encima el estuco que embotaba la policromía, pero bueno, es de un particular. Y resulta que esta sí es la imagen tradicional que ellos habían visto en su obra y que sí que aprecian, sí que tiene unos esgrafiados en oro de calidad, que, a ver, pues que era planteable si quitar o no, al tener un repolicromado con cierta calidad y que encima es la imagen que los propietarios siempre han visto de ella, pero por otro lado, tenía todo ese estuco que embotaba el relieve. Lo que conservamos de la policromía original es que tiene distintas fases. Todo el tronco hueco del árbol con las cabezas de querubín, esa sí es la policromía original. La carnación de la cara de la Virgen es la primera capa de repolicromado, no sé si me estáis entendiendo. Y todo lo azul con la peana es la segunda capa de policromado que ya va con estuco interpuesto y que ya tiene estofados, pan de oro y otra técnica totalmente diferente. Entonces decidimos adoptar una solución intermedia, que voy a intentar aquí justificar, que es eliminar el repolicromado de las carnaciones, porque evidentemente aquí había unas rugosidades, incluso habían interpretado el dedo de la Virgen como un pliegue, no sé, había que eliminar el repolicromado de las carnaciones para que tuvieran cierta calidad, pero no pudimos eliminar el repolicromado de la carnación de la Virgen porque era indisoluble, dañábamos el original, era imposible, se había formado jabones metálicos insolubles y tuvimos que respetarlo. Así que seguimos teniendo 3 fases. Tenemos las carnaciones del niño y del tronco y de los querubines de una fase, las carnaciones de la Virgen de otra, y toda la vestimenta, que probablemente esto sería mucho más fino al no tener el estuco, sigue siendo de la tercera intervención. Y la peana, pues que la hemos puesto ya todos en todas las porque es estupendo que saliera debajo todo el ebonizado y todo el rizo holandés. Y esto fue una limpieza, esto no fue eliminación de repolicromado. Y nada, pues finalmente estucado, reintegraciones, para que veáis que esto tenía policromía y que también hubo que estucar y reintegrar. Todo esto apareció como apareció y pues tiene bastante reintegración, que no hemos podido llegar a interpretar los arabescos a punta de pincel que tendría de oro o que tendría en el cojín, que sí que hemos visto con lupa que los tuvo, pero no podemos llegar a ver cómo eran, entonces pues está un poco perdido. Y bueno, aquí había hecho una pues un resumen de los resultados de las muestras con los pigmentos y demás, el análisis de materiales de las policromías, que hay bastantes coincidencias con las que ha contado Eleni, bastantes coincidencias entre las obras, sobre todo en el uso de la azurita, usa mucho la azurita, usa también mucho el azul ultramar, la resina de colofonia como barniz, me coinciden todas, que no tenga preparación, también es otra de las coincidencias. Y en cambio en aglutinantes, pues las hay que usa aceites secantes, otras usa temple. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, como se darán cuenta y está en el programa, las intervenciones son más breves porque nos interesa mucho la relación luego del debate entre ellos y les pido por favor que vayan apuntando las preguntas, las científicas no, las preguntas científicas no, pues si no nos quedamos hasta aquí, hasta que vuelva Dios. Y, y también a los compañeros iba a decir del otro lado del charco porque estoy acostumbrado a eso, de internet. Y para nosotros también, por supuesto, que es un placer, compensar la imperdonable ausencia del San Miguel, si no lo digo ardo. Perdón, señor director, pero el director es comprensivo en este sentido. Y tenemos el honor de que
haya aceptado la invitación y que esté con nosotros y que comparta. Es una persona que comparte de forma tan linda, tan verdaderamente, tan placentero. Tengo para mí muy buenos recuerdos de estar todo un día delante del San Miguel aprendiendo de ella. Ana Loudeiro, que es restauradora por la Facultad de Bellas Artes y desde el año 89, nada más y nada menos, es restauradora de Patrimonio Nacional y es la responsable de que la obra cumbre de Luisa Roldán, el San Miguel, que hoy está en las galerías de las colecciones reales, secuestrado, pero que pertenece al Escorial, no lo haya traído de nuevo de aquel mal lugar del balcón del Escorial y nos lo regale con esa belleza de intervención, pero también con todo lo que nos tiene que contar de él. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer ya en primer lugar a esas palabras tan bonitas de, de Pablo Amador y a los organizadores de estas jornadas por haber contado conmigo, Miguel Ángel Marcos Millán, Ramón Pérez de Castro y Alejandro Nuevo Gómez. Y empiezo ya con mi presentación. Bueno, aquí tenemos tres imágenes. La primera es la foto más antigua que encontré, que ya han salido en estas jornadas, de Lauren de 1872, del archivo de Ruiz Bernacci, que es propiedad del IPC y del Ministerio de Cultura. La segunda es en el Escorial, la foto más antigua que llegó a mis manos, que me la pasó la conservadora de patrimonio. Y aquí ya vemos que le falta parte de la cara, un cuerno, parte de los dedos, no tiene cola. Y bueno, no vemos el estado en sí de la conservación, pero vemos que le faltan partes. Y la tercera es ya como llegó a los talleres de patrimonio, al taller de ebanistería de Palacio Real en el 2020. Bueno, la anterior es de 1959. Aquí tenemos a la izquierda y arriba unas... a ver, que me queda un blanco. Unas reflectografías de infrarrojos, donde vemos el texto que hay en la peana y señalo aquí el Faciebat porque es como más la firma que podría ser de la Roldana, hecho por ella. Y aquí está la firma de Tomás, que bueno, más que una firma, es una inscripción en la suela de una de los zapatos del arcángel, de las botas. Y estas son reflectografías infrarrojos, las demás son radiografías. Y podemos ver en la radiografía, que a mí me sorprendió, que tiene muchísimos clavos. Yo acababa de hacer una pieza de Gregorio Fernández, El Cristo atado a la columna, y no tenía ni un solo clavo. Y al ver aquí tantísimo clavo, pues me llamó la atención. Pero claro, hay que pensar que parte de esta pieza está hecha con tela encolada y posiblemente esos clavos estén sujetando esa tela a las piezas de madera. Aquí vemos también el detalle de la cara, tiene globos oculares, vemos la inserción de los cuernos, que en este caso estaban, pero por tener diferente sensibilidad radiográfica no se ven, no se aprecian, al igual que la cola y los dedos de la mano. Y bueno, aquí es un detalle de los penachos que estaban unidos entre sí y luego clavados también al casco. Pretendía, para mayor facilidad para limpiarlos, desmontarlos, pero era tal dificultad que con desmontar dos me di por satisfecha. Aquí tenemos unas cuantas estratigrafías. La primera es del azul de la coraza. Bueno, toda la pieza tiene una capa de preparación bastante gruesa de sulfato de calcio, de carbonato de plomo y algo de carbonato de calcio también, a veces aplicada en dos manos. Y luego ya vamos a los colores. Tenemos la parte baja una azurita, que es un carbonato de cobre, y encima hay hasta 3 capas de ultramar o lapislázuli, mezclado con blanco de plomo. Ese blanco de plomo o albayalde, el carbonato de plomo o albayalde, está presente en todas las estratigrafías
y en bastante cantidad. Incluso se ve en superficie, que me llamó la atención, luego veremos algunas. Esta segunda es el del rosa de la túnica. Entonces vemos la laca mezclada con el blanco de plomo y encima la laca de garanza mezclada con barniz. Solo en algunas zonas, no está completo en todo el faldellín. En la tercera vemos el azul del casco, que ahora vemos un casco gris y no se ha recuperado porque era muy complicado. Vemos una capa de azurita debajo y encima hay pan de plata, luego un barniz y encima estaño. Entonces era muy complicado porque era muy fácil llevarse la plata o todo. Entonces se ha dejado. Cuando haya otros métodos que con la inteligencia artificial que nos viene detrás, pues igual lo quitan. Aquí la siguiente es de la carnación del demonio. En la carnación del demonio vemos que tiene dos capas más notorias. Y en la de abajo hay vermellón, en la de arriba hay minio. Y están todos mezclados, por supuesto, con blanco de plomo. Sin embargo, la carnación del arcángel, que es mucho más blanca, más clarita, hay muchísimo blanco de plomo y solo óxidos de tierras rojas y óxido de minio. O sea, óxido de plomo, que sería el minio. Y ya esta otra es el rojo del manto, que es de vermellón. Y encima una capa de barniz. La de abajo, por supuesto, son las... Aquí empezamos con el estado de conservación. Este es el hueco de las alas, por donde irían insertadas las alas. Y vemos la huella de la gubia, del trabajo, los embones, las maderas que están unidas, a mi parecer, no muy bien unidas. Lo siento por la roldana. Pero aquí me dio mucho problema de futuro, de grietas, el ensamblaje de esas piezas, porque se han abierto muchas, porque como veis dentro no están unidas como ese magnífico vídeo que tenéis del San Ginés de la Jara, que son perfectos los embones y se pegan con sargentos y es la leche. Esto no está en la leche, pero es así. Para regalar. Aquí vemos la figura del demonio que tenía en unos churretes tremendos, la suciedad de toda la capa, y al final los pedí que me los analizaran porque era incapaz de limpiarlos. Entonces daba como resultado ceresina, que eso es un derivado del petróleo y puede ser, o sea, de cera de velas. Entonces ahí ya supe cómo limpiar, o sea, yo esas carnaciones las limpié con citrato de triamonio al 3%. Entonces, aquí no me limpiaba, pero era lo único que limpiaba la suciedad orgánica. Entonces, sabiendo que había ceresina, pude dar primero una mano porque ya lo sabía por otras piezas, de White Spirit, y entonces, sin limpiar nada el White Spirit, luego sí podía limpiar con el citrato. Aquí vemos la cantidad de acumulación de polvo, aquí había cáscaras de pipas, plumas de plumeros, y mucha suciedad y tierra, como pueden ver. Y aquí son las multitud de grietas que bueno, que como ven, tienen unas formas incluso imposibles. Aquí una cosa que me encontré, que me pareció curiosa, porque yo no la había encontrado antes, son estas aglomeraciones de serrín, de la propia madera, que es de cedro, con cola fuerte. Lo malo de estas piezas estaban, como ven en muchas partes, estaban en las uniones originalmente, en las uniones de esos embones y en la confluencia de muchos de ellos. Por eso digo yo que esas uniones no fueron perfectas, si no, no necesitarían todos estos añadidos. Por supuesto, la cola cristalizó y todos esos se agrietaron o salieron para afuera o se metieron para adentro y levantaron la pintura en muchos casos. Este es el huequito de esta otra pieza y por ahí se veía como si derrumbasen una casa. Había lo que quitas con la gubia, que no sé el nombre ahora. Las virutas hasta con color, o sea, hasta policromadas. Había virutas azules y rojas, o sea, con algo de policromía. O sea, que dentro era un poco caótico, pero muy bonito. Esta otra imagen es de los granos de blanco de plomo
que había en todas los colores de las policromías, en el rojo, en el azul, ahí los ven muy bien, en el azul. Eso era, o sea, se puede ver a simple vista. Y esta es una zona del brazo en donde vemos los granos, que además también dificultaba la limpieza porque la superficie era muy rugosa. Y esto es original, había 2 capas, pero las 2 son originales. Aquí vemos los bordes, aquí ven ustedes un barrido que alguien debió de pasar, una bayeta húmeda, y se llevó el oro a punta de pincel, de tal manera que a mí me quedó el dibujo por sucio y limpio, lo cual para limpiarlo no quiero ni contarles. Lo siguiente son los clavos, que muchos de ellos salían en superficie, han levantado la policromía, en este caso está insinuándolo, no se perdió la policromía, pero la levantó. Esta es la suciedad tan tremenda que tenía la figura del demonio. Este es el casco, que lo vemos gris, pero que posiblemente original haya sido azul y con estofados, con pan de plata encima, estofados, y tiene un picado de lustre, que hablaba el otro día, pero en este caso es redondito, es profundo, pero es redondito, no es ovalado. Este es el pie donde va la inscripción de Tomás de los Arcos, es el pie hacia atrás. Ven toda la suciedad, los levantamientos de la policromía. Una policromía en algunos casos tan gruesa que no podía sentar el color con cola de conejo. He tenido que usar hasta PVA porque era hasta 1 centímetro. O sea que era un trozo, era una pieza más y era parte de la policromía. Esto es un proceso de intervención en la cara del demonio. Aquí la vemos con luz ultravioleta y se evidencian todos los repintes. Se ve una nariz muy grande que una vez que empecé a limpiar y a levantar ese repinte, vemos hasta aquí, en el caballete de la nariz, hay policromía, lo cual nos da el nivel de profundidad al que teníamos que llegar. Y los bordes de la nariz también existían, y aquí lo vemos. Entonces, le pusieron muchísimo, en este caso es Araldín Madera, le pusieron mucha masa y mucho estuco y mucho repinte, y en realidad le faltaba la punta de la nariz nada más. Como la nariz la habían hecho tan grande, cuando se levantó todo, le quedaba como la nariz de Pinocho. Entonces tuve que retallar ya aprovechando ese material que yo iba a poner otro similar, pues lo retallé. Y ven aquí que la nariz es mucho más bonita. Lo mismo pasaba con la boca. Aquí ven la boca que le falta muy poquito, y sin embargo más adelante se ve otra foto de los labios que eran como si tuvieran silicona. Aquí estoy cerrando, aunque esta foto es como un poco rara, pero estoy cerrando los cuernos después de mucha investigación y de mucho análisis multidisciplinar, y decidimos quitarlos y los cerré. Los nuevos los habían hecho con madera de haya. Aquí es el hueco, que luego lo vacié con una gubia, el hueco original, lo que se veía en las radiografías. Estos son ya los cuernos que hice yo con Axon, una resina epoxi. Está la cara estucada, y estos son los cuernos estucados, y este es el final de la cara. Ahora vemos que la ceja, al empezar a limpiar ese repinte, el comienzo de la ceja era mucho más bajo que lo que estábamos viendo. Entonces yo intentaba devolverle al máximo pues la originalidad a la pieza. Vemos estos dedos que estaban cubiertos con esto no se le puede llamar un repinte, porque en realidad era una cosa blanca, bastante dura y con estuco, que no tenía ni color, y estaba tapando estos maravillosos hechos a punta de pincel, las arrugas de los dedos. En este caso es la unión del dedo pulgar de la mano derecha del demonio, que al ir limpiando, aquí estaba tapado, por supuesto, el estuco, tapando el original, hasta llegar al corte, y he puesto ahí la cuchilla del bisturí para que se viera el grosor de la madera por encima del original. Entonces este dedo, que estaba bien tallado, pero en ese punto era muy sobresaliente. Lo retallé y lo dejé, porque tampoco era cuestión, pero lo retallé para hacerlo al nivel de la pieza. En este caso pasa lo mismo con la oreja, que estaba un pegote tremendo tapando la parte de la cabeza y donde nacía la oreja, y queda una cosa mucho más fina. Todo esto existía y estaba tapado.
Entonces retallé también lo que es el hélix de la oreja, que también estaba hecho con Axon. Aquí en una de las grietas es una intervención con un enchuletado. Aquí son las grietas de las distintas piezas ensambladas, que muchas se han abierto, y este es el caso de la boca. A la boca le falta muy poquito aquí, y tenía un pegote tremendo. Y lo mismo pasa aquí, que incluso este peleteado del bigote, que es maravilloso, pues lo habían hecho este borrón. Y la boca, al quitar este pegote, se le veía la forma como de corazón, como un labio muy sensual. El demonio, he de decirlo, era magnífico. O sea, y luego es tan natural. Bueno, aún no llegué al demonio. Estos son los penachos. Aquí quité estos dos porque me fue imposible quitar los demás, pero me facilitaba porque esto todo lo tenía que hacer yo a una subida a una escalera altísima, con lo cual tampoco tenía la disponibilidad de estar ahí toda la vida. Entonces, estos dos los desmonté y del centro salió un fieltro de más de 1 centímetro de grosor, de todo el polvo acumulado desde el siglo de la Roldana. Aquí vemos los penachos que al ir limpiando se aparecieron hechos a punta de pincel con plata y en el caso del rojo incluso dorado también, plata y oro. Eran magníficos los penachos, con un colorido, los azules tenían violetas, una preciosidad. Otro problema que tuve grande fueron los bordes. Los bordes de esta pieza son de tela encolada. Entonces, la persona que la restauró, que posiblemente esta pieza no estaba muy tocada, solo tenía repintes localizados. Y es porque la pieza estuvo oculta incluso al público. Estaba en la sala de capas del Escorial, donde entraban a cambiarse los curas, pero nada más. Hasta hace pocos años que la subieron al coro alto. Pero al no estar tan a la vista, pues tampoco importaba si estaba mal. Lo que pasa que en el 1981, creo recordar esa fecha, hubo una exposición en el Palacio de Velázquez del Retiro, organizada por el Ministerio de Cultura, y fue esta pieza allí. Y posiblemente, por lo que yo veo que se hace en patrimonio, la hayan restaurado para llevarla, porque tenía la cara chafada y tenía muchos daños. Y todas esas todos esos repintes son de esa época, anteriores a esa época, pero para esa exposición. Entonces, estaban, no solo aquí, no sé si se aprecia el grosor del estuco que le habían puesto, el pegote tan grande que tapaba la policromía original y los dorados, y esta tan grueso que tuve que hacerlo a punta de bisturí, porque aquí no podía humedecer ni utilizar ningún disolvente. Esto a punta de bisturí. Para dejar la ligereza que yo pienso que si utilizó esta tela, la utilizó para darle ese voleo, esa ligereza a esa capa roja. Incluso aquí ven que el estuco que habían puesto es de un grosor tremendo. Los bordes estaban hechos con 2 capas de tela encolados entre sí, pero en algunos de los bordes habían metido entre las 2 telas estuco nuevo, que el estuco era muy fácil de discernir porque es muy blanco en comparación con el original. Esto es otra vez la superficie con los granos de blanco de plomo y los restos de. Y ya, como nos daban poco tiempo, ya pasó al final. Luego ya, si quieren hacer preguntas, a su disposición. Esto es un antes y un después. Aquí vemos la coraza, que hay un trabajo pictórico, como decía el otro día Pablo, ensalzando a la figura del policromador o pintor, que en este caso es Tomás de los Arcos. Y hay un trabajo de la coraza, de toda esa coraza con entrantes y salientes, con esa estratigrafía que vimos al principio, una capa de azurita debajo, que es la que va saliendo, dando los brillos, y hasta la zona más oscura, hasta 3 capas de ultramar o lapislázuli. Muchas veces era un recurso para abaratar costes, poner una capa de azurita debajo y encima la capa de. Pero en este caso, poniendo 3 capas de lapislázuli, yo creo que se hizo intencionadamente para dar todo ese volumen a la obra. Aquí tenemos el caso de la manga, que se ve la diferencia. El pie, aquí con la firma o la inscripción de la Roldana. El faldellín, que hay una diferencia abismal, porque esto estaba tapado con una capa que tenía parte de algo de sulfato de calcio con una parte de barniz. Esto es una cosa extraña, pero esto es posterior, no es original. Lo mismo que vemos aquí como repinte. Y estos dibujitos tan maravillosos estaban algunos completamente enteros.
o sea que es digno de ver. Y vemos aquí lo mismo, el trabajo de la laca sobre la laca con el, bueno, que es muy, muy pictórico y muy de Lucas Jordán. Esta es el pie de la firma de Antonio de los Arcos, que me quedé en L y A, pero me imagino que pondría de los Arcos, no pude llegar a más. Y esta es el Quis Sicut Deus que llevaba en el pecho, que parece ser que es el lema de San Miguel Arcángel, quien como Dios. Y esta es la peana, que el antes y el después también. Aquí vemos un detalle del borde de la capa, que yo creo que se ve hasta como con más relieve, como decían antes mis compañeras, o sea, se ve con mucho más relieve porque aquí se estaba tapando o había un barniz lechoso y aquí vemos las lacas que estaban intensificando las partes más profundas del... Y esto es un ala que no es el ala derecha y el ala izquierda, pero es para ver que eran diferentes por un lado y por otro. Por fuera son más bonitas, por dentro más sencillas. Esto es otra vez la capa donde se ve muy bien las zonas más rojizas profundas con la laca. Y esto es un detalle también, 14 metros de cenefa, lo medí. Y esto ya es el vuelo de la Roldana. Cuando salió del taller, que bueno, bajó a la tierra, estaba en la 4ª planta, que es donde tenemos los talleres, y aquí ya es entrando en el montacargas de la galería de colecciones, que es donde está. Y bueno, muchas gracias a todos. Espero ya las preguntas con mis compañeras, pero quiero agradecer a todas las personas de Patrimonio Nacional que de alguna manera han colaborado en estos procesos, como Inés Barriga y Santiago Herrero, responsables de los laboratorios de Química y Radiología, María Jesús Herrero Sanz, conservadora de escultura, Miguel Ángel Ortega Salgado y su taller de banistería, Adriana Eranspe, que licenciada en Bellas Artes y restauradora, que llevó a cabo los trabajos de la intervención en la peana, a Katy Holban de Engelsen, historiadora y experta en Luisa Roldán, por compartir conmigo sus conocimientos, y a Icíar Arana, que es la historiadora que me facilitó la fotografía más antigua de la obra. Y por último, a Sonia Gómez Alonso, restauradora de escultura, por su inestimable ayuda en la realización de esta presentación.